demagogia, el nivel de demagogia que yo he escuchado hoy aquí, en mi vida, lo he escuchado. Porque tener este documento que dice que el plan de inversiones de 2012 se han ejecutado 3 millones, es la misma hoja que yo tengo, la misma, y se centra solamente en el capítulo 6, no el 7, el 7 parece ser que no es inversión, y se centra también en lo que han sido facturas reconocidas, que todavía no ha terminado el año, y no ni en los gastos autorizados ni en los gastos comprometidos con un tercero, que son de 14 millones y medio autorizado y de casi 10 millones con un tercero. Y en facturas tenemos 8 millones de euros en facturas entre el capítulo 6 y 7. Y el grado de demagogia de utilizar solamente el capítulo 6 y no considerar el 7, cuando todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en el barrio del Carmen, del programa ARCU, es capítulo 7 y es inversión. Por lo tanto, esto ya es el ejemplo de la demagogia, de la mentira y del interés en manipular. De todas formas, lo dejo aquí por si los medios de comunicación quieren, hacemos una copia de las dos hojas porque son iguales. En cuanto al tema del incremento del presupuesto, que también lo decía como que era insignificante el incremento de 43.000 euros, es otro dato demagógico, porque ese es el resultado de recortes de ingresos y gastos, porque solamente se han incrementado 30.000 euros para el proyecto del gas, 20.000 para juegos infantiles, 20.000 para actuación del Monte el Viejo, 50.000 para alquiler de viviendas, 50.000 para el plan de empleo, 7.500 para la escuela taller de la catedral. Lo que pasa es que al recortar en algunas partidas de ingresos, el resultado final se incrementan solo 43 millones. Pero destacar eso como algo nimio de incremento, me parece que es otro dato de demagogia y de querer intentar manipular la realidad. En cuanto a las fiestas, lo que el Grupo Popular dijo es que para ese nivel de gasto de hasta 1.400.000 euros se podían traer artistas del nivel que dijimos. No, si ya lo dejo, si ya dejo ese tema, porque ya sobre las fiestas ya he dicho, de 500.000 a 1.400.000, por cierto, don señor Gallego, además de ese gasto tan excesivo, usted sabe que algún año se gastó más utilizando unos ingresos que deberían haber venido a la contabilidad y no vinieron. Y quien debió pagar al ayuntamiento, alguien le dio la orden que pagara gastos de fiestas. Y todavía está en contabilidad pendiente de cobro. Por tanto, de verdad, clases las justas y donde se dan clases. Aquí es rigor, trabajo. Y sobre lo poco que este concejal trabajó en la anterior legislatura o en las dos anteriores, porque venían los plenos a pasar el rato, yo lo único que le puedo decir que he dejado la vida en lo que tenía responsabilidades. Le digo la vida de muchos años y de muchas horas. Y si aquí no intervenía y pasaba el rato, a lo mejor por el protagonismo que usted coge, es lo mismo que provoca en sus compañeros, que algunos también pasan el rato aquí, o lo parece, pero porque usted monopoliza el debate de todo el grupo. Y a lo mejor debería dejar intervenir más a los compañeros. Pero yo, efectivamente, tenía un grupo que trabajaba aquí y yo estaba en otras responsabilidades. Si ese ha sido un ataque a este concejal, pues da en hueso. Y sobre el 99, de verdad. Pero ¿cómo se puede tratar de distorsionar la realidad y el éxito de una legislatura cuando usted no estaba? Y debería repasar la historia, que es muy importante saber qué se ha hecho en la ciudad. Mire, ¿usted le suena la calle San Bernardo, la calle Mayor, Barrimier, Alfonso VIII, Martínez Baladrón, Panaderas, Marqués de Albaida, Becerro de Bengoa? Sin seguir. Esas se peatonalizaron en esa legislatura. Urbanizaciones, un montón. La plaza del Tercer Barrio, la plaza Allende del Río, el barrio de Paniguindas, la pasarela de Avenida de los Baceos, las casas del hogar. Sí. Una nave de piragüismo, una piscina climatizada, que por cierto la inauguró usted, nadando, con gorro, que salió una foto.
una pista polideportiva en San José, una pista de ciclismo en el polígono de Villalobón, el Puente Sur, la Isla Dos Aguas, el parque de la Isla Dos Aguas, la norte y la sur. ¿Pero qué me va a contar usted? Y no sigo porque... Pero de verdad, sea prudente en hacer la crítica y, repito, orgulloso, orgullosísimo. El Partido Popular, de lo que se hizo y de los que participamos directamente, más orgullosos y de haber estado con un alcalde que modernizó la ciudad y a partir de esa fecha, que usted ha mencionado, a partir de esa fecha, del 99, casi empezó el declive de Palencia. Mire, y sobre las previsiones que se repiten cada año, sobre las previsiones de lo que se repite cada año, ¿ustedes recuerdan la alcoholera? Sí la recuerdan, ¿no? Pues la presupuestaron en el 2007, 475.000, no la compraron. En el 2008, 475.000, no la compraron. En el 2009, 475.000, no la compraron. En el 2010, en el 2011. Y claro, ante esta insistencia que ustedes hacían, nosotros que hemos hecho, como no la podemos comprar, pues no la presupuestamos. ¿Se acuerdan de la calle Jardines? Desde el año 2008, 200.000, 200.000. Nosotros, ya está ejecutado. Por favor, un poco de respeto, por favor. Bueno, pero que es igual. Ustedes cállense, por favor. Pero bueno, que se calle, que no tiene la palabra, por favor. Eso es demagogia. Ya está hecha. Ya está ejecutada. Sí que hicieron inversión, es cierto. Sí que hicieron inversión con el plan E. Y yo diría, entre comillas, maldito plan E. Si no se hubiera hecho, no sé si 13, 18.000 millones tendría el gobierno ahora, porque lo único que se hizo fue, en un porcentaje alto, no todo, gastar el dinero como ustedes, que gastaron o han gastado más de 2 millones de euros en carriles bici, que es el ejemplo de lo que no se debe hacer en un carril bici, salvo que lo que se quiera es pasar o correr un toro entre las vallas. Porque eso es un desastre que no creo que nadie valore el carril bici que se hizo. No hay error más garrafal con un gasto de más de 2 millones de euros en todo el trayecto. Eso es lo que hicieron ustedes. Y la escuela infantil, pero no se empeñen en mentir, que no se ha recortado nada en las escuelas infantiles, que no mientan, que las escuelas infantiles es igual que el transporte urbano. Se presupuesta el déficit que tiene que pagar el ayuntamiento frente a lo que cobran las empresas que lo gestionan y lo que pagan a los padres de los niños que llevan allí. No se ha recortado nada. Por lo tanto, decir que se ha recortado la previsión de gasto porque se ve que lo que se está pagando en este ejercicio es suficiente, pero si hubiera que pagar más, hay que suplementar la partida. Por tanto, no ha habido ningún recorte, por favor. Y luego ya, y con esto voy a terminar porque no quiero extenderme mucho, creo que los medios de comunicación tienen mi primera intervención. Ahí se va a ver si hago mención a los palentinos, si hablo del 2013, pero ya lo que no puedo pasar es la demagogia, el énfasis que han puesto en el plan de empleo, y me duele decirlo, pero es la primera vez que este ayuntamiento ha presupuestado para plan de empleo propio, con las expectativas de ampliación razonables, con el plan de empleo de la Junta, y las partidas que ya he mencionado que se pueden suplementar con el ahorro de la renegociación de créditos. Y nos pregunta usted, don Julio, con una demagogia, vamos, que si estamos satisfechos con el plan, que dónde está el plan, que los parados que hay, pero no estamos satisfechos, don Julio. Creo que ningún valentino ni ningún ciudadano puede estar satisfecho de que haya gente en el paro y mucho menos que se vaya incrementando, pero ¿cómo vamos a estar satisfechos? Esa pregunta, la contestación es obvia, no se debe hacer. Creo que no haya ninguna mala persona que se alegre o esté satisfecha de una situación como la que tenemos. Pero que ustedes no pueden sacar pecho, por favor. Que la política de Zapatero en los 8 años ha sido un desastre total que ha llevado a la ruina al país. Sí, eso es algo evidente. Pero es que, demagogia, pues le voy a dar un dato, y con eso termino, señor Gallego.
Le voy a dar la demagogia. Mire, en el año 2010, ante la insistencia de usted en decir que no era competencia del ayuntamiento los planes de empleo, las competencias de empleo, sí. En el año 2010 la Junta de Castilla y León saca un plan de empleo. En el año 2010. Sí, claro que sí. El plan E y que creó un montón de empleo. Vamos, de un mes o dos o tres en la gran mayoría. Porque además tuve la suerte de estar representando a la FEN en la subdelegación del gobierno haciendo un seguimiento de ese plan. Y yo sé el empleo que se creó. Muy poquito. Y la gran mayoría de un mes a 3 meses. Y en un porcentaje alto despedían las empresas y cogían a los mismos. No, en toda España. O sea, que no me diga a mí usted que el plan de empleo creó nada. El plan E creó empleo, por favor. Pero es que la Junta de Castilla y León, en el año 2010, crea un plan de empleo que dice, para que se contraten trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general.
y social para el año 2010. Este ayuntamiento contrata bastantes personas. La gran mayoría creo que 3 meses. 3 meses. Tengo aquí todo el expediente. Y nos pregunta don Julio que si estamos satisfechos y que dónde está nuestro plan. Nuestro plan, repito, son las partidas que ya van presupuestadas más las que se van a ampliar. Pero es que este plan no se cumplió. Y tengo la relación de todas las devoluciones de subvenciones, que es normal que se devuelvan picos porque no se puedan casar de muchas subvenciones. Pero que en este plan, de algo que tanto les preocupa, de algo que hacen tanta demagogia, que se hayan devuelto nosotros 69.000 euros. No me quiere escuchar, si quiere desentender. Hemos devuelto por no gastar ustedes en el año 2010 69.000 euros para contratar personal de 1 mes a 3 meses. ¿Cuántas personas se pudieron contratar con 69.000 euros? ¿Pero qué hablan ustedes de preocuparse por el empleo? Tuvieron la oportunidad con recursos al 100% de la Junta y no fueron capaces de gastarlo. Que podemos entender que devuelvan, lo hemos devuelto en el 2011 nosotros, porque no lo gastamos, eso es del 2010. Yo con esto, si a mí en algún momento me ocurre esto, al menos me pondría colorado, me daría vergüenza y me callaría la boca. Y esto creo que en empleo, ustedes es lo que deberán de hacer. Gracias. Iniciamos la votación. Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. No. ¿Y Grupo Popular? Sí. Pasamos al debate del segundo punto del orden del día, que es la propuesta de modificación de la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo de personal del excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. Tiene la palabra el señor secretario general. Dictamen de la Comisión Informativa de Organización y Personal del 7 de diciembre de 2012, por la que se propone, primero, modificar la relación de puestos de trabajo vigente en los siguientes términos. Crear un nuevo puesto de trabajo con la denominación de asistente de servicios en el Servicio de Cultura, plantilla de laborales, para adscribir a un empleado público con capacidad disminuida. Segundo, crear un puesto de trabajo de psicólogo de menores en riesgo en los servicios sociales plaza de la escala de administración especial. Crear 2 nuevos puestos de trabajo con la denominación de técnicos de innovación, plaza de técnico de innovación de la escala de administración especial. Crear el nuevo puesto de trabajo con la denominación de unidad técnica de servicios sociales, plantilla de funcionarios en el servicio de servicios sociales. Crear un nuevo puesto de trabajo con la denominación de coordinador de la sección de programas y centros sociales específicos. Otro con la denominación de coordinador de la sección de familia, infancia, mujer y juventud. Uno nuevo con la denominación de unidad de gestión administrativa de tráfico. Nuevo puesto de trabajo con la denominación de unidad de gestión de cementerio. 3 puestos de trabajo de subinspector operativa 1 de la Policía Local y subinspector de la escala de administración especial. Crear un nuevo puesto de subinspector de la Policía Local de segunda actividad. Amortizar un puesto de trabajo de jefe de servicio de área de urbanismo, vacante en la plantilla de funcionarios, plaza arquitecto superior de la escala de administración especial. No se amortiza el puesto de trabajo de la Jefatura de Servicio de Cultura, según reunión de la Mesa General de Negociación del 3 de diciembre. Se amortiza el puesto de trabajo de adjunto a jefe de Servicio de Bienestar Social, así como el de coordinador de la sección administrativa tributaria y el de coordinador de sección de mayores del Servicio de Servicios Sociales. Amortizar 2 puestos de agente de empleo y desarrollo local y uno de conserje de ordenanza vacante en la plantilla. También amortizar todos los puestos de trabajo del catálogo de segunda actividad de la Policía Local vacantes en la relación de puestos. El puesto de trabajo con la denominación de responsable del Departamento de Cementerios será desempeñado por personal funcionario o laboral. Se reclasifica el puesto de trabajo de intendente de la Policía Local. Se modifica el complemento de dedicación de conserjes ordenanza. Se modifica el complemento específico de dedicación del coordinador de área. Se modifica también el de dedicación de puesto de trabajo de la Policía Serpa. Se modifica el complemento de dedicación del puesto de Policía de Educación Vial. Se modifica el complemento de prorrogación de jornada de los puestos de trabajo de coordinador de área, mayor de policía, coordinador de sección de SEPEIS,
subjefe de policía local, inspector de policía, técnico de prevención, subinspector de policía local, oficial de oficinas, oficial operativa 11, policía de educación vial, policía de Monte y Vega, policía de oficinas y policía de Serpo. Se realizan una serie de modificaciones organizativas que se detallan detenidamente en la policía local, tal como consta en el dictamen. Se propone, conforme a las modificaciones de la RPT, modificar la plantilla orgánica con arreglo a los datos ofrecidos y, finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable, exponer a información pública por plazo de 15 días el acuerdo entendido desde definitivo en el supuesto de que no se presenten reclamaciones. Finalmente, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2013. Muchas gracias. Intervenciones. Don Juan. Nos tememos que esta no será la última modificación y la única que tendremos este año, ¿no? Ya hemos tenido otras veces este debate. Hemos tenido, si creo recordar bien, 4 modificaciones con el tema de la plantilla, ¿no? Yo sí que miraba hacia la impresión de la plantilla orgánica del personal de la corporación. No he mirado lo del 99 porque no sabía que el Pleno iba a ir por esas lides, pero he mirado lo del 2011, plazas de la plantilla orgánica 587. Y en el 2013 las plazas de la plantilla orgánica 561. Con lo cual, de alguna forma, ¿no? Creemos que al final vamos a hacer un plan de empleo, evidentemente se pondrá el parche de lo que queramos, pero para mí, para nuestro grupo político, el principal plan de empleo sería el conseguir que el trabajo público se pudiera mantener, ¿no? Creemos que es importante que los trabajadores tengan un salario digno, un horario digno, que puedan utilizar su vida también para elementos de ocio, etcétera. Por otro lado, esto de que decíamos que hemos tenido ya 4 modificaciones de la RPT, de alguna forma, en la primera creo que era, o no sé si en la segunda, no recuerdo muy bien, nos decía la concejala de personal que se estaba haciendo un estudio, no sé si era en comisión o en el Pleno, de cuáles eran las necesidades de empleo del Ayuntamiento de Palencia. No sé si el concejal de Hacienda tiene el estudio ese que se iba a realizar sobre cuáles eran las necesidades de empleo del Ayuntamiento de Palencia. Me parece que antes de empezar a amortizar plazas y tal, con una determinada opción, ¿no? Además ya todo hecho y atado y bien atado en estos temas, no hay posibilidad de debate ni de discusión, porque ya viene todo como muy establecido, ¿no? Por parte del grupo de gobierno, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que nos llamaba la atención respecto al desarrollo organizativo de las unidades administrativas, que decían que hay que modernizar y hacer más ágil y eficiente a la ciudadanía, que en la nueva estructura del Servicio de Cultura aparezca para el desempeño de sus funciones el Servicio de Cultura se encuentra adscrito directamente al coordinador del área, bla, bla, bla. De alguna forma, también en una junta de gobierno hace poco conocíamos el tema del informe sobre los artesanos en la Plaza Mayor, ¿no? Que venía realizado por el coordinador de Cultura, donde el Partido Socialista en la Comisión de Cultura ha solicitado que se nos haga un informe de cuáles son las funciones que tiene el coordinador de Cultura para saber si ese puesto que era tan necesario y tan imprescindible crear en unos momentos en los que hay que estar destruyendo empleo público y con unas condiciones laborales que muchos de los aquí presentes también quisieran para sí, pues quisiéramos saber cuáles son las funciones, no solo del coordinador de Cultura, sino cuáles son las funciones de todos los puestos de trabajo que se generan. Yo creo que es fundamental tener un estudio de cuáles son las necesidades y, con respecto a cada una de esas necesidades, tener un estudio de cuáles son las funciones que cada una de las personas van a realizar, entre otras cosas porque hay veces que en el empleo público lo que pasa es que hay cosas que pertenecen a 2 ámbitos y hay cosas que no pertenecen a ningún ámbito. Entonces yo creo que dentro del funcionamiento
del ayuntamiento tiene que quedar bien explicitado cuáles son las funcionalidades de cada uno de estos puestos de trabajo que se genera, porque si no, al final puede llevar a equívocos y sería perjudicial para el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Begoña tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, hoy nos traen aquí una RPT, es en el Pleno, para el 2013 es en el Pleno donde hay que traerla, para una RPT para el año siguiente. Esperamos que el año 2013 no sea como el 2012, que cada 2 meses veíamos una RPT. Esperamos que esta sea la RPT definitiva, que es lo que debe de ser lo habitual, y es lo habitual en otros sitios, y si eso es que sea una cosa puntual. Esperemos que este año sea eso. Bien, en la RPT que se nos presenta, y debido al este desarrollo organizativo de las unidades administrativas, que lo copian un poco de la estructura de la Junta de Castilla y León, cuando un ayuntamiento no tiene nada que ver con la Junta